Hoy seguimos con las parábolas. El Señor me ha permitido hoy traer una parábola. Ya hemos visto 3 parábolas. Hoy vamos a ver o a estudiar la parábola del trigo y la cizaña. No sé si usted ha escuchado de la parábola del trigo y la cizaña. No sé si usted de pronto la ha leído, la ha estudiado. Pero vamos a hablar, o más bien el Señor esta mañana va a hablar del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Atentos por favor. El Señor Jesús habla, dice aquí, le refirió otra parábola diciendo, ¿a quién le refirió esa parábola? Está hablándole a sus discípulos, está hablándole a sus apóstoles, pero está hablándole a los judíos que rodeaban el lugar. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos mirando aspectos aquí. Dice que hay un hombre, vamos a mirar quién es ese hombre que sembró la buena semilla. ¿Qué es la buena semilla? ¿O quién es la buena semilla? ¿Qué es el campo? Dice que hay una semilla que es de trigo y hay otra semilla que no es de trigo, sino que es cizaña. Nos está hablando de un enemigo. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Quiénes son estos siervos? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Atento con ese enemigo. Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Esa es la parábola. Tenemos que mirar qué es lo que está escondido dentro de esta parábola. ¿Qué hay que descubrir? Esta parábola está ahí no porque sí. El Señor Jesús habló de estas parábolas y habló a la gente de estas parábolas, pero Él habló con un objetivo principal, con un propósito. ¿Qué hay que descubrir de esta parábola? ¿Qué significa el campo? ¿Qué significa la semilla? ¿Quién es el que siembra? ¿Por qué hay buena semilla y por qué hay mala semilla? ¿Quién es el enemigo? Recordemos que el Señor está en un campo, está en un lugar y Él está hablándole a la gente, y dentro de toda la gente que están sus discípulos, pero también están los judíos, están los fariseos al lado de Él. Vamos a mirar una cosa. ¿Qué dice Mateo 13, 34 y 35? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Hablándoles a ellos por parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Tenemos que conocer el carácter de Jesús. Tenemos que conocer Jesús por qué le habla a los discípulos de una forma y por qué a los judíos les habla de otra forma. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué hay en la parábola? ¿Qué hay en la parábola? Cosas escondidas. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos va a guiar, o nos guía a través de su palabra para conocer qué son o cuáles son esas cosas escondidas. Por eso es importante cuando nosotros venimos a la Biblia, al estudiar la Biblia, orar, y el Espíritu Santo se encarga de mostrar y enseñarnos qué es lo que hay escondido. Porque ¿se acuerdan lo que dice Jeremías 31:3, 33:3?
¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí. Clama a mí. ¿Quién le dijo a Jeremías que clame a él? Dios le dijo, clama a mí. Jeremías, clama a mí. ¿Cuántos Jeremías hay aquí? ¿Cuántos Jeremías hay aquí? Ok, el Señor nos está diciendo, clama a mí. Y yo te responderé. Si el Señor dice que Él va a responder, ¿Él mentirá? No. Si Él dice que Él responde o no responde. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Ok, entonces el Señor dice, clama a mí que yo te responderé. ¿Y qué más dice? Te mostraré qué? Cosas escondidas. ¿Dónde están esas cosas escondidas? En su palabra. En su palabra están las cosas escondidas. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Qué dice? Clama a mí. Él nos da la solución a nuestro problema. ¿Está usted enfermo? ¿Qué dice el Señor? Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. Entonces, los discípulos, vamos al versículo 36 en adelante. Vamos a mirar cositas, vamos a empezar a descubrir cosas escondidas que están en esta parábola. Entonces, despedida a la gente. ¿Qué pasó con la gente que estaba reunida en el lugar? Despedida. El Señor le dijo, chao, ya terminé. Se terminó el culto. Se terminó el culto, entonces ya es hora de partir. Váyanse. Entonces aquí dice, despedida a la gente, entró Jesús en la casa. ¿En la casa de quién? En la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. ¿Por qué los discípulos no le preguntaron cuando estaba en reunión con todos los demás? ¿Por qué esperaron a que él entrara a la casa para preguntarle, explícanos la parábola? ¿Por qué? Hay una respuesta a ese por qué. Mateo 13, 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondió, esta es la respuesta. ¿Por qué los discípulos no le preguntaron al Señor Jesús por la parábola que no entendieron cuando estaba junto con los judíos, cuando estaba junto con los fariseos? ¿Por qué esperaron a que él entrara a su casa y en privado le preguntaron? Entonces él dice, él respondiendo le dijo, porque a vosotros, a ustedes, les he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué le dijo a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tiene que ser uno? ¿Qué tiene que uno hacer para que el Señor le revele los misterios del reino? Ser un hijo de Dios auténtico. Si usted es un hijo de Dios auténtico, usted clama al Señor y el Señor le va a responder. Por eso le dijo, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué? No les he dado. Señor, ¿cómo así que a ellos no les he dado? Porque a mí sí y a ellos no. Se dan cuenta que no es que el Señor haga acepción de personas. Lo que pasa es que el que quiere recibir, recibe. Y eso es así de sencillo. El que quiere recibir, recibe. Y el que no quiere recibir, pues no recibe. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted quiere recibir del Señor? Usted tiene que clamar al Señor para que le dé. Versículo 12, por favor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene lo que tiene le será quitado. A todo aquel que tiene, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Yo tengo a mi Señor Jesucristo en mi corazón. Él es mi Señor, yo hablo por mí. Usted habla por usted. Yo tengo a mi Señor Jesucristo en mi corazón. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Al tener a mi Señor Jesucristo en mi corazón, yo ya lo tengo todo. ¿Usted lo tiene todo o le falta algo?
Si ya tiene a Cristo en su corazón, ¿qué le falta? Por eso aquí dice, pero a cualquiera que tiene se le dará más. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero Él nos quiere dar más. Él nos quiere dar más. Y si el Señor te dice, yo te quiero a ti dar más, pero es que tú no quieres recibir, ya no es culpa del Señor. Entonces dice, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo siguiente. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo que no ven. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen. ¿Quiénes eran esos? Los fariseos. Recuerdan que yo les hablé al principio de las parábolas hace algún tiempo atrás, que a los fariseos no les importaba nada lo del Señor Jesucristo. A ellos no les importaba nada, ellos buscaban era ocasión para ver el que decía, para acusarle, y de acuerdo a las palabras que él dijera poder acusarlo y matarlo. Por eso es que les hablaba por parábolas, para que ellos no entendieran y no lo pudieran acusar. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué es que se ha engrosado el corazón de este pueblo? Está perezoso. Un corazón engrosado es un corazón perezoso. Perdónenme la expresión. ¡Qué locha que tengo! ¡Qué pereza tener que ir a orar! ¡Qué pereza tener que ir a leer la Biblia! ¡Qué pereza tener que ir a la iglesia! Eso es un corazón engrosado, un corazón perezoso, un corazón que no quiere nada de Dios. Y el Señor Jesucristo está declarando eso. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha hecho perezoso, no quiere saber nada del Señor. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan ¿en qué? ¿El Señor los quiere sanar? Sí, pero ¿qué tienen que hacer ellos? Dejar todo esto y convertirse al Señor. Dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan que es hablar, que es andar con Dios. Dice, y se conviertan y yo los sano. ¿Ellos quieren sanar o no los quieren sanar? Sí, pero ¿qué pasa o qué falta para que el Señor los sane? Tienen que convertir su corazón al Señor. Tienen que estar dispuestos, tienen que estar en todo momento apercibidos del Señor, de lo que el Señor quiere hablarnos, nos quiere decir, porque es que el Señor dice en su palabra que Él quiere enseñarnos cada vez más cosas. Pero el pueblo no quiere. ¿Estamos hablando de qué? ¿Perdón? ¿De la parábola de quién? Del trigo y la cizaña. Bueno, ok. Volvamos rápido, por favor, al versículo 36. Porque es que la explicación de esta parábola está ahí. Entonces despedía a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. ¿Por qué no le preguntaron a él cuando estaba roto? Ellos prefirieron entrar a solas con el Señor. Mire, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. ¿Qué entienden ustedes cuando un discípulo le dice al Señor: explícame esto? ¿Qué quiere qué? Que le interesa. Aquí una de las cosas que podemos ver de la parábola es que hay unos discípulos que están interesados en lo que el Señor les estaba hablando. Al que no le interesa simplemente viene a la reunión, ya cumplí y me fui. Chao, te vi. Y al otro día se le encuentra a uno en la calle: oiga, hermano, usted fue a la iglesia ayer, ¿de qué hablaron? Porque no les interesa, porque cuando usted recibe la palabra, usted tiene que atesorarla en su corazón. Ellos, los discípulos, se acercaron a él y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del trigo. Nos importa, nos interesa saber qué es esto. Y esas son las cosas escondidas que tenemos que nosotros aprender.
Cuando yo vengo a la Biblia y empiezo a estudiar la Biblia y hay cosas que no entiendo, Señor Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Enséñame, porque yo no entiendo nada, pero tu palabra dice que tú me enseñas a mí y yo quiero aprender. Esa es la actitud del verdadero Hijo de Dios. No sé si usted lo hace. 37. Respondiendo él, ¿quién es él? El Señor Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces ya tenemos una primera respuesta. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, pero aquí me está hablando de una buena semilla. Quiere decir que hay buena semilla y hay mala semilla, ¿sí o no? Ok, eso es lo importante. Cuando usted estudie la Biblia, usted tiene que estudiarla así. No leer por leer, sino vamos despacito. Dice, respondiendo él, ¿quién es él? El Señor Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos. El que siembra la buena semilla, hay buena semilla y hay mala semilla. ¿Ok? Entonces es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. ¿A usted le importa esto? Amén. ¿Es interesante para usted esta palabra? Amén. Pues ponga atención porque lo que viene es muy precioso. Siguiente versículo. El campo es el mundo. Ahí está explicando la parábola de la semilla, perdón, del trigo y la cizaña. El que siembra la semilla es el Señor Jesucristo. El campo, ¿quién es el campo? El mundo. El mundo es el campo. No es la iglesia. La cizaña no solamente está dentro de la iglesia. Yo esta predicación la había escuchado varias veces y siempre se hacía énfasis a que la cizaña estaba dentro de la iglesia, pero el Señor me mostraba, no hijo, no, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Amén. ¿Está entendido? Amén. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino, no es la palabra de Dios. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? Amén. Usted es buena semilla. ¿Lo dice quién? El Señor lo está diciendo. Mire, la buena semilla son los hijos del reino. Esa es la buena semilla. Usted tiene que mirar a ver si usted es buena semilla o no es buena semilla. O usted tiene que mirarse a sí mismo si usted es cizaña o no es cizaña. Porque la Biblia me está enseñando que hay buena semilla y hay mala semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Y la mala semilla son... y las cizañas son los hijos del mal. ¿Hasta ahí está entendido? Creo que no hay necesidad de profundizar ahí. O profundizamos. Sigamos. Versículo 39. El enemigo que la sembró, ¿quién es el enemigo? Hay un enemigo, ¿sí o no que hay un enemigo? Tenaz. Y hay muchos que dicen que el diablo no existe. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que hay un enemigo. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. El que dice que hay un enemigo y que el enemigo se llama el diablo. ¿A quién le creemos? ¿A los que dicen que el diablo no existe o al Señor Jesucristo? Bueno, ahí vamos. El Señor ya nos va enseñando la parábola. Entonces ya tenemos que el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Qué sembró el enemigo? ¿Dónde la sembró? ¿Ustedes se acuerdan de Adán y Eva? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Adán? Porque es que esto no es de ahora, esto viene desde el principio. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Adán? Cuando el Señor creó el huerto y le dijo a Adán, Adán, todo esto he creado para que tú lo administres. Todo esto, todo, absolutamente todo lo que existe aquí, te lo entrego en tus manos para que tú lo administres. El Señor Jehová Dios le entregó toda su creación en las manos a un hombre y a su mujer. Pero al hombre que fue la cabeza, le entregó todo. Pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Un enemigo. Bueno, un enemigo no, el enemigo. Porque si decimos que un enemigo, decimos que hay varios enemigos y hay un solo enemigo y es el diablo.
Si ven el Señor cómo nos va enseñando la palabra, cómo podemos explicar, o el Señor nos explica las parábolas, esta parábola del trigo y la cizaña, entonces decimos, el Señor nos dice que el que la sembró, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Se acuerdan los que estudiamos Apocalipsis? Lo que va a pasar en el fin del siglo. Todas las terribles cosas que están por suceder aquí en la tierra, que el Señor nos habló en Apocalipsis. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, es eso. Mira, aquí dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué quiere decir que los segadores son los ángeles? ¿Qué es un segador? Es una persona que recoge. El Señor va a enviar a sus ángeles a recoger su trigo, su cosecha. Y entonces va a decir, los angelitos van a venir por... ¿Aquí todos son trigo o hay alguna cizaña? ¿Eso es trigo? ¿Seguro que es trigo? Hermana, con berraquera, muy bien. Dice la palabra que el Señor va a enviar a sus ángeles a recoger su cosecha, a recoger, a cegar. El fin del siglo los ángeles son los segadores. Los ángeles van a venir a recogernos a nosotros y a llevarnos, pero los que no son trigo, sino que son cizaña, se van a quedar aquí. Digamos, versículo siguiente. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este ciclo. ¿Qué quiere decir que la cizaña va a ser arrancada y va a ser echada en el fuego? ¿Qué es el fuego? El infierno. Muy bien, muy bien. ¿Hay infierno o no hay infierno? Porque hay muchos que dicen afuera que eso es mentira, que el infierno no existe. Pero raro, porque el Señor sí nos está enseñando que el infierno existe y que es un lugar de tormento, donde las personas que mueren sin Cristo están en ese lugar en tormentos por la eternidad. ¿Bonito entender la Biblia o no es bonito? Versículo 41. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? ¿A quién va a enviar? Lea ahí lo que dice, lea ahí lo que dice. Es importante que usted lo lea y que usted lo entienda. Es importante que usted lo lea y que usted lo entienda. Dice, enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Dice, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes son los que sirven de tropiezo? La cizaña. La cizaña. Dice, y a los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es maldad. Iniquidad es una persona inicua, es una persona que hace las cosas corrompida, es una persona que hace las cosas a pesar de que sabe que no lo debe hacer, lo hace. Que se deleita, gracias hermano, que se deleita haciendo el mal. Que viene y coge con un arma y ve al otro ahí parado y pum, 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 le dispara y sale corriendo. Eso es una persona inicua, es una persona corrompida, es una persona malvada. Y no hay misa que le sirva, no hay misa que lo salve. Con Dios no se juega, hermanos. Usted está aquí porque usted es trigo, ¿o no? Y usted como trigo, y yo como trigo, tenemos una responsabilidad. Versículo siguiente. ¿Qué va a pasar con esos inicuos? Los echarán en el horno de fuego. Los echarán en el horno de fuego. Y allí ellos, después de que están en el horno de fuego, cuando una persona muere, ¿esa persona acabó su vida totalmente? No, lo que muere es el cuerpo. Pero nosotros los seres humanos, recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, lo que muere es su cuerpo. Pero el espíritu y el alma siguen vivos por la eternidad. Por eso aquí dice el Señor que a esos cizañas, cuando mueren, dice que los echará en el horno de fuego, que es el infierno, que aún todavía no ha sido estrenado. El infierno que es estrenado ya es el Hades, que está allá en el fondo de la tierra. Ese es el que ya, donde todas las personas que mueren a diario sin conocer al Señor Jesucristo, allá van, están allá metidos y están sufriendo. Ellos están, no es que estén dormidos, no es que ellos están esperando el día que venga el Señor a ver si de pronto los manda de pronto al purgatorio, a ver si de pronto del purgatorio los puede sacar. No. Ellos están en tormento.
después, cuando el Señor venga al final del ciclo, cuando venga a juzgar la tierra, que eso lo vimos en Apocalipsis, dice que Él va a sacar a toda la gente que está allá en ese lugar que se llama el Hades, y los va a sacar y los va a echar al horno de fuego, que es el infierno que no ha sido estrenado, y allá va a estar el anticristo, el falso profeta, el Satanás y todos los demonios van a estar allá. Pero junto con ellos va a estar toda la humanidad corrompida. ¿Y ahí se acaba todo? No, no se acaba todo. Por la eternidad ellos van a sufrir. Y aquí dice, allí será el lloro y el sufrimiento de dientes. Mire, de una parábola que el Señor habló todo lo que el Señor nos enseña de esa parábola. 43. Dice, entonces los justos, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Nosotros somos justos, ¿por qué? Porque la palabra dice que hemos sido justificados por su sangre, por su sangre. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, dice su palabra que Él nos justificó. Esa palabra justificó quiere decir que quitó nuestro pecado y nos presenta delante del Padre santos y sin manchas, porque la sangre de Él nos limpió de todo pecado. Aleluya. Por eso aquí dice, entonces los justos, nosotros los que somos hijos de Dios, somos justos, pero no porque nosotros lo seamos, porque no hay justo, dice la palabra. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, todos son unos corrompidos, dice la palabra. Pero el Señor Jesucristo con su sangre nos limpió de todo pecado. Eso se llama redención. Fuimos redimidos con la sangre de Cristo, fuimos justificados ante el Padre y somos santificados por el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted sabe dónde va a ir el día que muera? ¿Está seguro que va a ir allá? ¿Está seguro que va a ir allá? Vamos a estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios vamos a estar. Pero no porque lo merezcamos, sino porque por gracia y por misericordia el Señor nos ha salvado. Volvamos al versículo 24, por favor, a donde empezamos. Vamos a empezar a mirar cositas de la parábola, a ver qué es lo que pasó con esta parábola. Entonces dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es la buena semilla? ¿Quién es la buena semilla? Nosotros somos la buena semilla, no es la palabra. Nosotros somos la buena semilla. ¿Y quién es la mala semilla? ¿Qué es el campo? El Señor nos indica. Voy a volver a empezar. Entonces le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Quién es ese hombre? El Señor Jesucristo, semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Los hijos del reino, nosotros. Dice, en su campo. ¿Dónde es el campo? El mundo. ¿Por qué dice en su campo? Porque el mundo le pertenece a Dios. Así Satanás no haya tenido haya adquirido todo el poder y toda la autoridad sobre el mundo. El mundo le pertenece a Dios. ¿Cómo es? Ezequiel capítulo 18 versículo 1, 2 y 3. Ezequiel capítulo 18 versículo 1, 2 y 3. Vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas águilas y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los padres cometen el pecado y a los hijos les afecta. Esa era una enseñanza que existía. Papá, si usted comete pecado, la maldición suya va a venir sobre sus hijos. ¿Pero qué dice la palabra? Vivo yo, dice Jehová. ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla aquí? Y si Dios habla, hay que poner atención. Es importante lo que Él dice. Pues miren lo que Él dice. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. Versículo siguiente. He aquí que todas las almas, ¿de quién es el mundo?
De Dios. ¿Es de Satanás o es de Dios? De Dios. Miren lo que dice el Señor. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma de usted, que es papá, le pertenece al Señor, pero el alma de su hijo también le pertenece al Señor. Él le dio a usted sus hijos para que usted los cuide y los administre. Sí, sí. Pero esos hijos son del Señor. Lo digo yo, no, mire, aquí lo dice. He aquí que todas las almas son mías. Dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare Esa morirá. es una sentencia fuerte, ¿no? Es una sentencia fuerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero acuérdese que aquí no habla de la muerte física, porque todos vamos a morir algún día. Aquí habla de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual me habla de que si yo muero sin Cristo, estoy en condenación. Pero si muero con Cristo, estoy en la presencia del Señor. Amén. Volvamos a la parábola, por favor. Entonces aquí dice, pero mientras que dormían los hombres, pongan atención a esto, pero mientras dormían los hombres, el Señor no dice, velad y orad, Sí. para que no entréis en tentación. Su enemigo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es la cizaña? Los hijos del mundo, los hijos del pecado. Versículo 26. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Apareció la cizaña. Tenemos un problema grave en el sembradío. Yo sembré trigo, pero hay cizaña. ¿Qué pasó ahí? Versículo siguiente. Aquí es donde yo quería venir. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Qué están haciendo ellos con el Señor? Le están acusando. Están acusando al Señor. ¿Y eso no es lo que pasa hoy en día? Sí. Yo no creo en Dios. ¿Usted por qué no cree? Porque en el mundo hay mucha maldad. ¿Y qué tiene que ver Dios con la maldad de este mundo? Porque los niños se están muriendo de hambre. ¿Y qué tiene Dios que ver con que los niños estén muriendo de hambre? ¿No lo dio todo Dios para que nosotros lo disfrutemos? ¿No hay gente en este mundo que tiene miles de millones de dólares guardados? Y si el hombre ama al hombre, y si el hombre realmente amara a Dios y hiciera las cosas, en vez de tener toda esa cantidad de millones de dólares guardados en un banco, ¿por qué no coge y lo reparte entre los pobres? Antes quiere tener más y quiere tener más que tiene que tener más. Que la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué tiene Dios que ver con eso? ¿Por qué le echan la culpa al Señor de que la gente se esté muriendo de hambre? ¿No nos dio Dios los campos? Para sembrar los campos, y la gente se está dejando el campo para venirse a vivir a las ciudades a montar muros de miseria. ¿No es eso? El campo está, la semilla está para sembrar. ¿Qué tiene Dios que ver con que usted sea un perezoso y no quiera trabajar? Ay, es que hoy tengo pereza de levantarme a trabajar porque es que está lloviendo. ¿Qué tiene Dios la culpa de eso? El perezoso es usted, no es él. Pero los hombres le echaron la culpa al Señor. Señor, ¿por qué hay cizaña? ¿No sembraste buena semilla? ¿Qué pasó ahí? ¿Te descuidaste, Señor? ¿Sí se dan cuenta lo importante de la profundidad de las parábolas? ¿Por qué le reclamamos, Señor, por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué yo estoy enfermo, Señor? ¿Por qué me duele? ¿No dice tu palabra que por tu llaga yo soy sanado? Y entonces, ¿por qué estoy enfermo? Pero el Señor a mí me dice, por gracia y por misericordia, hace bien. Y si yo me lo quiero llevar, me lo voy a llevar, enfermo o sano. Entonces Dios nos habla. Y en vez de reclamarle a Dios, tenemos que decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Te descuidaste o qué? ¿Por qué la iglesia no crece?
¿O por qué en las iglesias hay muchas mentiras? Hay predicadores falsos, hay mentirosos que enseñan cosas que no tienen que ver. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? ¿No nos ha dado a nosotros Dios su palabra? ¿No nos ha dado Dios a nosotros su palabra? ¿Usted lee la palabra de Dios? Amén. Y si usted lee y estudia la palabra de Dios, ¿usted qué puede aprender de la palabra de Dios? ¿Lo bueno o lo malo? Bueno. Ambas cosas. Ambas cosas, porque está lo bueno y está lo malo. Aquí está lo bueno y está lo malo. Amén. Pero muchos no leen la Biblia. Y llegan a una congregación X, Y o Z, donde les dicen, venga, siempre de su diezmo, y entre más plata usted dé, entonces nosotros vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, a torcerle el brazo a Dios, para que si usted dio 2 millones de pesos, Él le devuelva a usted 20. ¿Será que eso es cierto? Mentiras, mentiras. Son hijos de Satanás. Son engañadores, son obreros fraudulentos, los que enseñan mal la palabra del Señor. Amén. Apacentar la iglesia, Señor, la cual Él ganó. Imagínense que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Amén. Amén. Vino y habitó entre los hombres. Fue cogido, fue golpeado, su rostro fue completamente desfigurado, fue latigado, y dice que su piel, con el látigo que le pegaban, tenía como unos huesos, como unas cosas de metal. Haga de cuenta, esto es un metal, y tenía unas púas por los lados, y cada que le daban a mi Señor, le arrancaban el pedazo de carne, y quedaba completamente descubierto. ¿Quién ganó la iglesia del Señor? ¿Quién es la iglesia del Señor? Si usted entiende lo que significa lo que mi Señor Jesucristo hizo, si la humanidad entendiera la verdad de lo que es la muerte de mi Señor Jesucristo, mire que mucha gente, muchos millones de millones, estarían hoy a los pies de Cristo. Pero aquí lo que me está diciendo el Señor es que a los pastores Él los puso por obispos para estar aquí al frente de la iglesia y enseñar lo correcto. Por eso a mí me gusta enseñar con la Biblia puesta ahí, para que no se piense que yo estoy inventando cosas. No, la Biblia está ahí, y es bueno que usted traiga su Biblia también. No la deje en su casa, traiga su Biblia y háblala. Y usted va mirando y usted va corroborando que lo que el Señor está diciendo ahí es lo mismo que dice en su Biblia. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿quién? Por su gracia. ¿Quién ganó la iglesia del Señor? ¿Quién la ganó? Y aparte del Señor Jesucristo, ¿quién ganó su iglesia? ¿Quién más? Nadie más, nadie más, nadie más. El único que ganó la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿A quién se la ganó? ¿A quién se la arrancó? Se la arrancó a Satanás. Pastor, pero ¿cómo así? ¿La iglesia le pertenecía a Satanás? No, la iglesia no le pertenecía a Satanás. Entonces, ¿estamos hablando de qué, perdón? De trigo y la cizaña. Antes de estar aquí, nosotros, ¿qué éramos? Usted era cizaña antes de venir aquí a los pies de Cristo, ¿sí o no? ¿Era cizaña o no era cizaña? ¿O usted nació ya con alitas y...? Versículo 27 del Mateo 13. Versículo 28. Él les dijo, un enemigo. ¿Quién está hablando aquí? Él les dijo. ¿Quién es él les dijo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Ok. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? No sea que al arrancar la cizaña, que las cizañas son ¿quiénes? ¿Quiénes son las cizañas? Los hijos del mundo, los hijos del malo, los hijos del malo. ¿Satanás tiene hijos? Sí. Dice, también arranquéis con ella el trigo. ¿Cuál era la intención del corazón de ellos? La primera intención que ellos tenían era ir a hacer ¿qué?
arrancar la cizaña, quitar la cizaña, ¿sí o no? Cortarla, cortarla. Vamos y la arrancamos, Señor. Y el Señor le dijo, no, muchachos, no. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarlos, y recoger el trigo en mi granero. ¿Quién era cizaña antes de ser trigo? ¿Y qué pasa si el Señor hubiera dejado que arrancaran la cizaña y la echaran al fuego de una vez? ¿Dónde estaríamos nosotros? Por eso el Señor dijo, no, no puedes arrancar la cizaña. Deje que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Pues el trigo son ¿quiénes? Los hijos de Dios. Y los hijos de Dios pueden ir a la cizaña y predicarles el evangelio a ellos para que esa cizaña se convierta. ¿O no pasó con nosotros eso? Sí. O nosotros no andábamos en cizaña, éramos cizaña y andábamos en el mundo como se nos parecía. Vivíamos en pecado, en inmundicia, en maldad. Y éramos cizaña. Pero en el corazón del Señor estábamos nosotros para ser salvos. Si se dan cuenta las cosas bonitas que la parábola nos enseña. Pero que hay en el corazón en estos hombres que dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Qué vieron ellos primero en el campo? ¿Qué vieron ellos? La cizaña. ¿Había qué? ¿Qué había en el campo? ¿Y qué más había? ¿Pero qué vieron ellos? ¿A qué dieron ellos importancia? Usted tiene una sábana blanca bien bonita, bien hermosa. Pero esa sábana blanca tiene un puntico negro. ¿Usted qué mira? Ay, esa sábana hermosa, pero mire, tiene un punto negro. ¿Es así o no es así? El ser humano, nosotros los seres humanos, en vez de mirar las cosas maravillosas de Dios, siempre miramos lo malo. Pero el Señor en su corazón no mira lo malo, Él mira lo bueno. Y a mí me agrada esto, porque el Señor les dijo a ellos, no la arranquen, déjenla crecer, que mientras que ella va creciendo, mientras que el trigo va creciendo y mientras que la cizaña va creciendo, algunos de la cizaña pueden ser evangelizados por el trigo y entonces van a dejar de ser cizaña y van a pasar a ser trigo. Amén. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando en esa parábola. Pero me está diciendo que aquí dice, recojan primero la cizaña y háganla en manojos. De todas maneras hay cizaña que no se va a salvar. ¿Por qué no se va a salvar? Porque no les interesa. Porque no quieren nada de Dios. Porque se burlan de Dios. Porque son idólatras. Esta semana que viene es una semana, ¿cómo se dice? Esta semana que viene es una semana mentirosa. Porque se quiere enseñar a la gente que esta semana le pertenece a Dios. Y no le pertenece a Dios. Le pertenece a Satanás. Porque los hijos del malo van a sacar sus muñecos y cargarlos por las calles. Y van a empezar a adorarlos. Esos son los hijos del mal. Van a adorar imágenes cuando el mismo Señor prohíbe que eso no se debe hacer. Yo quiero pedirle el favor que vayamos a Juan 8 del 1 al 11. Sí, sigamos. Entonces los escribas y los fariseos, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Sí? ¿Cizaña o trigo? ¿Quién es la cizaña y quién es el trigo ahí? ¿Quién es la cizaña y quién es el trigo ahí, hermanos? Unos fariseos, viene el Señor, ¿ok? Y se va al monte de los olivos y allí se sienta con sus discípulos. Pero entonces dice que los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Recuerden que en la ley de Moisés el adulterio era un pecado de muerte, gracias pastor, de muerte. Y a las personas que encontraban el adulterio los apedreaban y los mataban. Ese era el castigo final.
Entonces dice, entonces les quiero que los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Pregunta, ¿y el hombre con quien estaba adulterando, qué pasó? A ese no le hicieron. Ah, era un sacerdote, muy bien, pastor. Si el castigo del adulterio no solamente es para la mujer, es para los dos. Pero ellos, dándose de muy espirituales, vinieron ante el Señor. La cizaña, juzgando y acusando a la cizaña. ¿Quién es cizaña ahí? Los fariseos. ¿Y quién más es cizaña ahí? La mujer. La mujer es cizaña. Ok, sigamos. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú puedes que dice aquí dice mujeres, pero es que ¿y el hombre qué? Ahí están mintiendo ellos, porque es que la ley, el adulterio es para el hombre y para la mujer. O una mujer puede adulterar sola. Si se dan cuenta la palabra como está, y uno tiene que aprender a descubrir lo que dice la Biblia. Porque es que aquí está diciendo, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, pero ya los hombres no. Ahí no dice, la ley no dice que a las mujeres, dice apedrear a los que estén en el mismo acto del adulterio. ¿Una mujer adultera sola? No. ¿Y entonces dónde está el hombre? ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas escondidas que la Biblia tiene, que tenemos que aprender a buscarlas. Dice, ¿tú puedes qué dices? Tentando al Señor. ¿Tú puedes qué dices, Señor? Tú que eres Dios y todo bien. ¿Qué dices? Más eso decían tentándole para poder acusarle. ¿Se dan cuenta? Eso decían tentándole para poder acusarle. Por eso él les hablaba por parábolas, para mirar el que decía, y de acuerdo a las palabras que Jesús dijera, con eso lo podían acusar. Entonces dijo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Siguiente. Y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra él. ¿Qué pasó con ellos? A ver, ¿qué pasó con todos esos que tenían la piedra en la mano? ¿Qué pasó? Sabio el Señor le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tira la primera piedra. Tira la primera piedra. Fácil, ¿no? Él no se pone a pelear con nadie. El Señor simplemente conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dice, usted es esto y esto y esto. Y yo lo sé porque yo conozco. Sigamos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguiente. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Siguiente versículo. Y la enderezamos a Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Siguiente. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor Jesús tiró una piedra de salvación a esa mujer y le dijo, ¿ninguno te condenó? Ninguno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso mismo fue lo que el Señor te dijo a ti y me dijo a mí cuando andábamos en pecado, viviendo en este mundo lleno de inmundicia, emborrachándonos en adulterio, en fornicación, metiendo droga, metiendo alcohol, todas esas inmundicias. Y el Señor dice, yo no te condeno. Todo aquel que viene a mí, dice, yo no le he hecho fuera. El Señor me perdonó de todos mis pecados. Todos. Ahora yo soy salvo por gracia y por misericordia. Ya no soy cizaña, antes era cizaña. Y por eso porque el Señor le dijo a ellos, no quemen la cizaña, no la arranquen. Porque qué tal si ustedes arrancan a Néstor, después no lo voy a sacar. O se sacan aquí a mi hermano, o me sacan a mí. Déjenme la cizaña y crítica crecer juntamente con el trigo, porque el trigo es responsable de hacer que la cizaña se convierta en trigo. La responsabilidad del trigo es que nosotros tenemos la verdad, y la verdad es ¿quién? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, y si nosotros tenemos la verdad que es Cristo en nuestro corazón, y vemos a una cantidad de mundo perdiéndose, llenos de inmundicia y de maldad, y nosotros no hacemos nada, entonces ¿cómo ese trigo va a ser posible que la cizaña se convierta en trigo?
Lo mínimo que nosotros podemos hacer, lo mínimo, hermanos, es orar por ellos. Es orar por toda esta gente que ahorita en esta semana, a partir de hoy, empieza una semana de idolatría y de maldad. Es orar para que el Señor coloque en el corazón de todas esas personas, coloque la verdad que es Cristo, y para que ellos no se pierdan, porque si esas personas mueren, en el momento en que mueran sin Cristo, se van a ir a la tierra. Por eso el Señor predica estas palabras, por eso el Señor habla estas palabras. Usted es trigo, por eso yo les preguntaba cuando empezamos, ¿quién es trigo aquí? ¿Y quién es cizaña? Todos dijeron, yo soy trigo. ¿Está seguro que es trigo? ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted habla mal de su hermano o habla mal de alguien? ¿Critica, juzga, murmura? Antes sí, pero Porque si nosotros somos eso, somos cizaña. Primera de Pedro 1, 10 y 12. Dice, los profetas, ¿quiénes son los profetas? ¿Quiénes son los profetas? Todos los profetas de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿ok? Esos son los profetas. Dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Es el amor del Señor Jesucristo derramado hacia nosotros. Eso es gracia. Que sin merecerlo yo, sin yo merecerlo, porque soy pecador, el Señor quitó, así como no dejó que apedrearan a la mujer, pero Él tampoco la condenó. Él le dice, ninguno te condena, hijo, ninguno, ni yo te condeno, ven para acá, yo te amo. Yo di mi vida por ti. Y yo te amo y yo quiero que tú seas buena papa. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? ¿Cuál salvación? Dice inquirieron. ¿Qué quiere decir inquirir? Indagaron. Indagar. Se metieron allá a las escrituras a ver qué era lo que Dios, el Padre, estaba hablando con relación a la salvación. Ellos no entendían qué era eso. Y diligentemente indagaron. ¿Qué es ser diligentemente indagar? Estudiar la palabra de Dios, eso es ser diligente. Diligentemente indagar es diligentemente venir aquí a la Biblia y entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a decir a través de su palabra. Eso se llama diligencia. Saber lo que mi Señor quiere. Diligencia es lo que los discípulos le dijeron cuando entraron a la casa. Señor, enséñanos la parábola. Queremos aprender qué significa esa parábola. Eso se llama diligencia. Entonces dice que los profetas diligentemente indagaron ¿acerca de qué? De ¿cuál salvación? La salvación de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Porque la salvación que el Señor Jesucristo dio en la cruz del Calvario no fue solamente por ustedes, fue por toda la humanidad. Por toda la humanidad. La cosa es que la humanidad no quiere ser salva, que eso es muy diferente. ¿Qué culpa tiene el Señor de eso? Le echamos la culpa al Señor. Y Señor, ¿y por qué existe el infierno? ¿Y por qué Dios es muy malo? Porque Dios echa gente en el infierno. No, Él no echa a nadie en el infierno. La gente se va sola. ¿O no? sí. ¿No está su palabra ahí? Sí. ¿No está su palabra diciéndome, todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera? Dice que el único Salvador es el Señor Jesucristo, nadie más. No, pero que es que yo prefiero ir a Monserrate de rodillas porque es que yo creo que Él no me salva, sino si yo voy y me raspo la rodilla, de pronto Él ve mi dolor y entonces me salva. No, la palabra dice que por gracia y por misericordia somos salvos. Por gracia y por misericordia. Por fe en mi Señor Jesucristo. La salvación es por fe en mi Señor Jesucristo. Entonces ellos querían, diligentemente estaban indagando acerca de esta salvación. Siguiente. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí me está hablando de mi Señor Jesucristo y de cómo Él iba a salvar a la iglesia. Versículo 12. A esto se les reveló que no era para ellos, no era para los profetas. La salvación no era para ese tiempo, dice, sino para nosotros, o sea, para nosotros los que vivimos hoy. ¿Ok? Dice, para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan. Mire, los mismos ángeles anhelaban y anhelan mirar y entender qué significaba la salvación de Cristo por la humanidad. Los mismos ángeles, mira, dice aquí,
Vamos a leerlo despacio para poderlo entender. A estos se les reveló que no para ellos, no para los profetas del Antiguo Testamento, para ellos mismos, sino para nosotros. Nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio. ¿Quiénes están predicando el Evangelio? Nosotros estamos predicando el Evangelio. Tal vez usted le ha predicado a otra persona el Evangelio. Dice, por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es importante o no es importante? Sí. ¿Cuántos dicen que el Espíritu Santo está por allá metido en un rincón y que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza? Mentiras, mentiras del diablo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Aquí nos está diciendo el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar quiénes. Los ángeles. Los ángeles también anhelan conocer la salvación que Dios tiene destinada para nosotros los hijos de Dios. Vayamos rápido, por favor, a Mateo 24, 14. Ya para terminar. ¿Qué dice la palabra? Y será rey. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Dice, y será predicado. Este evangelio del reino. ¿Qué es el Evangelio del reino? ¿Qué es el Evangelio del reino? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿La palabra de quién es el Evangelio del reino? Usted tiene que saber esto, hermano. Usted tiene que saber, porque si alguien lo coge en la calle y le pregunta a usted, ¿qué es el Evangelio del reino? No tengo ni idea. ¿Qué es el Evangelio del reino? Dice, y será predicado este Evangelio del reino. ¿Es la palabra de quién? De Dios. El Evangelio del reino es la palabra de Dios. Dice, y será predicado el Evangelio, la palabra de Dios en todo el mundo. ¿Eso es cierto o es mentira? Sí, amén. O aquí a nosotros no nos llegó la palabra. No, se cumple, vean. Para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Nadie, absolutamente nadie en la tierra tiene disculpa alguna de que no le fue predicado el Evangelio. Nadie. Alguien dice, ¿y los indígenas? Y toda esa gente que anda por allá en el monte y que de pronto no les han predicado, el Señor se ha encargado de llevarles a ellos el Evangelio. Amén, pastor. ¿Saben cómo? Por medio de la conciencia. Por medio de la conciencia Dios les muestra a ellos, a todos esos indígenas, toda esa gente que anda metida por allá en el monte, por medio de la conciencia el Señor les muestra que hay un Dios al cual deben adorar. ¿Ustedes no se han dado cuenta que todos los indios en todas partes del mundo se inventan un ídolo y empiezan a adorarlo? Sí. Y hacen sacrificios y riegan la sangre porque creen que ese Dios que se inventaron, entonces ellos hacen esos sacrificios para adorarle a Él. Esa es la conciencia que todo el ser humano tenemos de que nosotros tenemos que adorar a un Dios, al único Dios verdadero. Amén. 24:14. Sí, la Juan 44. ¿Satanás tiene hijos o no tiene hijos? Sí. Hay quienes dicen que no tiene hijos. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. Ellos, los fariseos, estaban diciendo que Dios era el Padre de ellos. Ellos le están restregando en la cara al Señor, es que Dios es mi Padre y nosotros amamos a mi Padre y ustedes un aparecido aquí. Entonces Él está diciendo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque de Dios yo he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Siguiente. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Fariseos, judíos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Estoy cansado de hablarles, estoy cansado de explicarles, estoy cansado de mostrarles las verdades de Dios y ustedes no quieren entender. Por eso es que Él les hablaba por parábolas. Entonces Él les dice, ¿por qué no puedes escuchar mi palabra? ¿Se acuerdan que hay algunos que son perezosos para la palabra? Sí. Amén. Dicen que están embotados así como, ay, qué pereza ir a la iglesia. Ay, sí, qué pereza, yo prefiero quedarme viendo el Chavo. Ay, qué pereza leer la Biblia. No, pero es que esa vaina me produce sueño. No, qué pereza uno ponerse a orar. No, esos son estos, los que no entienden. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo van a entender el lenguaje si no les importa nada de él? Dice, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra?
¿Qué me enseña este pedacito? Porque para poder escuchar la palabra y entenderla tenemos que estar dispuestos. Si usted no está dispuesto, usted no va a escuchar nada de Dios. Por eso le pregunto, ¿usted es trigo o es cizaña? Porque es muy fácil decir, yo soy trigo porque vengo a la iglesia, pero realmente usted es trigo o es cizaña. Le da pereza leer la Biblia, le da pereza orar, le da pereza hacer la obra del Señor. Aquí el Señor lo está diciendo claramente, dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo les quiero enseñar? Y ustedes, ¿por qué no me entienden? Dice, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Versículo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el Señor se los está diciendo en la cara. Ustedes son de su padre, ustedes dicen que su padre es Dios, pero mi padre no es su padre. El padre de ustedes es el diablo. Mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Toda la gente que está allá afuera sin Cristo son hijos de ¿quién? Son hijos de Satanás, hermanos. Todos esos que salen ahorita en estos días con las procesiones y con el Cristo y con la vaina ahí, esos son hijos del diablo, hermano. Ellos no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecen a la palabra de Dios. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. El que mata a otro es un homicida y es un hijo del diablo. Eso es cizaña. ¿Es cizaña o no es cizaña? Sí, es cizaña. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, De suyo habla. de suyo habla porque es padre de mentira. Los mentirosos son hijos de Satanás. Lo dice en la Biblia, yo no lo digo, mire, lo dice la Biblia. Dice, cuando él habla mentira, de suyo habla. Cuando dice de suyo habla es porque él es un mentiroso. Él es un mentiroso. Dice, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Usted dice mentiras? ¿Usted dice mentiras? Y usted se queda callado cuando dice las mentiras, ni siquiera es capaz de decir, Señor, perdóname porque dije mentiras. Somos cizaña, somos trigo, hermanos. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es como toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Hebreos 4:12. Yo soy un mentiroso, pero digo que soy trigo. Pero si yo digo que soy trigo, soy un mentiroso, pues no soy trigo, soy cizaña. ¿Sí se dan cuenta por qué el Señor nos explica la palabra? Vamos a ir al último versículo, primera de Juan 3:10. El Señor me puso aquí para predicar y para enseñar la palabra. Y yo tengo que enseñar lo que Él enseña. Si es bueno, es bueno. Y aún siendo malo, es bueno. Porque esto parece malo. Pero si a uno no le dicen la verdad en la cara, a veces uno como que se queda tranquilo. Ay, Señor, pero si yo iba a la iglesia, Señor, y yo diezmaba. Y yo era buena papa, Señor. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Así hubieras ido a la iglesia, así dieras diezmo, así hicieras lo que hicieras. Si no hiciste la voluntad de Dios, no eres mío. Apartados de mí, hacedores de maldad. Primera de Juan 3:10, ¿qué dice ahí? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios aquí en este lugar? Levante la mano el que es hijo de Dios. Ok, muy bien. Y los hijos del diablo. Levante la mano los hijos del diablo. Ay. ¿Es buena esa enseñanza o no? Miren lo que el Señor Jesús dice. Miren lo que el Señor Jesús dice. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Usted ama a su hermano? Si usted es de los que le gusta murmurar de los demás, criticar a los demás, si usted tiene odio por alguien,